Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Paola Hernández, que es licenciada en fisioterapia, la cual tratará con nosotros el tema de tendinopatía patelar. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, buenos días. Bien, como bien lo dijo la doctora Cristina, mi nombre es Paola, soy pasante de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina y el día de hoy les voy a presentar el tema de tendinopatía patelar, también conocida como rodilla de saltador. ¿Nos puede hablar un poquito más fuerte, por favor, licenciada? Sí, claro. Bueno, como una pequeña introducción, es importante saber qué son los tendones. Y bueno, los tendones son estructuras anatómicas que abundan en tejido conectivo y se caracterizan por ser resistentes, ya que soportan grandes cargas, y también inextensibles. Esto quiere decir que no son tan flexibles y, bueno, van a conectar a los músculos con los huesos, lo cual va a permitir tanto el movimiento como la estabilidad de las estructuras anatómicas. Su función principal va a ser transmitir la fuerza producida por los músculos hacia el hueso al que se une y de esta manera va a producir un movimiento. Una analogía sobre los tendones podría ser un ancla, ya que los tendones son las estructuras que van a permitir que el músculo se ancle al hueso, de manera que cuando el músculo se contraiga, jale al tendón y el tendón a su vez jale al hueso produciendo movimiento. Ahora, como definición como tal de la patología, tenemos que la tendinopatía patelar, que también es conocida como rodilla de saltador, se refiere a una lesión del tendón patelar, que es un tejido que va a unir a la rótula a la tibia, y esta afección está caracterizada por dolor y función deteriorada debido al sobreuso del tendón. El sobreuso del tendón se refiere a un exceso de peso o movimientos repetitivos. Y esta lesión va a ser muy común en deportistas, ya que se produce por sobrecarga, sobre todo en deportes como baloncesto, voleibol, tenis e incluso corredores. Sin embargo, pues también hay otro tipo de pacientes con menor actividad deportiva que pueden presentar la tendinitis patelar, las cuales son personas que padecen una serie de factores que los predisponen a la lesión. Y esto lo veremos más adelante en los factores de riesgo. Por lo que la exploración física para descartar deformidades de los ejes de la pierna y pues eh, alteraciones en la biomecánica de la marcha eh, pueden favorecer este tipo de lesión. Ahora, en cuanto a la anatomía de este tendón, el tendón rotuliano es una estructura de entre 6 y 8 centímetros que se va a encargar de conectar distalmente al músculo cuádriceps y se origina de la zona del polo inferior de la rótula y se va a insertar en la parte superior de la tuberosidad de la tibia, que en la imagen que tenemos aquí del lado izquierdo en color azul, este, tenemos al tendón patelar. Ahora tenemos la fisiopatología de esta enfermedad. Básicamente, una tendinopatía patelar se puede explicar como una pérdida de la homeostasis, es decir, la regulación a nivel tisular, después de que existe una sobrecarga en el tendón. Es decir, que le estamos dando al tendón más ejercicio o carga de lo que puede soportar. La fisiopatología de esta lesión se puede explicar también mediante el método de continuum de las tendinopatías. Este modelo plantea que si a un tendón que si a un tendón le damos una carga óptima de ejercicio, es decir, le dosificamos de manera correcta y no le damos más trabajo del que puede soportar, el tendón se va a adaptar a esta carga y posteriormente vamos a ir incrementando poco a poco la actividad o la carga y se va a fortalecer. Pero si por el contrario nosotros queremos aplicarle una gran carga más alta de lo que el tendón puede soportar, en lugar de fortalecerse, entrará en una etapa en la que existe inflamación y dolor, y si el tendón se sigue viendo expuesto a cargas o actividades mayores a las que soporta, se irá dañando más en lugar de mejorar. Por eso es muy importante que en el tratamiento de las tendinopatías se dosifique de manera adecuada la carga de ejercicio con la que se trabajará
y poco a poco se vaya aumentando hasta tener de nuevo un tendón lo suficientemente fuerte para poder realizar las actividades que el paciente tenga que realizar. Por otro lado, actualmente también existen dos posibles hipótesis sobre las causas de que un tendón se pueda lesionar. Estas pueden ser mecánicas o vasculares. La teoría mecánica habla acerca de microtraumatismos repetitivos, es decir, que se le aplica una fuerza al tendón y se produce una tensión repetitiva sobre él que da lugar a una inflamación y posteriormente progresa a una degeneración que se conoce como tendinosis. Y la hipótesis vascular plantea que el origen de la tendinopatía sería que la lesión se desarrolla debido a una reducción de la circulación sanguínea en el tendón, aunque también se habla de que puede ser una combinación de ambas, tanto el factor mecánico como vascular, más los factores añadidos de los pacientes. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, existen una clasificación en intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos quiere decir que son propios de la persona y aquí los factores que pueden predisponer a una persona a padecer una tendinopatía batelar sería que sea una persona de sexo masculino con una flexibilidad reducida en isquiotibiales y también la disminución en la fuerza muscular de los extensores de cadera, los abductores, los rotadores externos y las dismetrías han sido factores que se han estudiado a lo largo del tiempo y se ha visto que tienen una importancia en la predisposición a esta tendinopatía y también que el paciente tenga sobrepeso. En cuanto a los factores extrínsecos que pueden predisponer al paciente a padecer esta tendinopatía, sería la carga de entrenamiento excesiva, una mala técnica de entrenamiento, es decir, que el ejercicio se realice de una manera no adecuada, el incremento también en la frecuencia de saltos y aterrizajes duros. Esto quiere decir que al momento de realizar un salto, se caiga sobre una superficie dura y de esta manera, pues, tenga un poca amortiguación. Y también pacientes que suben y bajan escaleras o que están en cuclillas mucho tiempo, ya sea por su trabajo o por sus actividades que llevan a cabo en la vida diaria. En la epidemiología tenemos que esta patología afecta más frecuentemente a deportistas, desde la adolescencia hasta la cuarta década de vida. De estos deportistas se tiene cuantificado que el 45% son deportistas que practican a nivel profesional y 14% son recreacionales o lo practican a nivel amateur. También los adultos mayores de 60 años están más expuestos a padecer esta tendinopatía y se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino, teniendo una relación de 2:1. Frecuentemente también se va a encontrar esta tendinopatía en deportes como el básquetbol, en un 45%, voleibol y atletismo también. Del 30 al 45% de las lesiones que sufren los atletas involucrados en deporte de salto. Por eso también se le conoce como rodilla de saltador. En cuanto a la sintomatología, tenemos que los pacientes presentan rigidez en la rodilla, pueden presentar inflamación con un aumento de temperatura en la zona, hipersensibilidad, es decir, que sienten más de lo que deberían sentir en la zona, y también pueden presentar edema. También dolor en la parte baja de la rótula. Este dolor es de tipo mecánico, es decir, que aumenta cuando se está realizando la actividad física y luego cesa. Esto también es dependiendo de en qué nivel se encuentra la tendinopatía, ya que si está en un nivel más avanzado, pues el dolor también se puede presentar aunque no estén realizando actividad física. Y también presentan debilidad en la pierna y en la pantorrilla. Ahora, en la clínica nosotros tenemos que realizar una evaluación clínica que sea exhaustiva para poder descartar otro tipo de lesiones y saber que se trata de una
tendinopatía patelar. En cuanto al interrogatorio, generalmente se le pregunta al paciente si el dolor comenzó a partir de algún traumatismo, si se cayó, si le pasó algo que detonó ese dolor. Sin embargo, los pacientes generalmente no van a referir un traumatismo o un mecanismo forzado en específico, sino que refieren que comenzó de repente haciendo actividad física y ya no cesó el dolor. También van a referir dolor en el polo inferior de la patela, que es el huesito que tenemos en la parte de enfrente de la rodilla, y en la parte de abajo es donde refieren el dolor, aunque también este dolor puede ser por encima del huesito de la rodilla, sobre el tendón del músculo cuádriceps e incluso en la región distal del tendón en su inserción con la tuberosidad anterior de la tibia. Los pacientes también presentan mucho dolor al saltar, al arrodillarse, al agacharse, al subir y bajar escaleras. Y pueden presentar problemas de equilibrio, ya que es muy común que una, que sientan que su rodilla no está lo suficientemente fuerte y entonces presenten estos problemas de equilibrio. También al momento de nosotros explorar la rodilla, que la rodilla pues siempre se explora ya sea con el paciente sentado o acostado, pero con la rodilla totalmente extendida y sin realizar ningún tipo de fuerza con los músculos de la pierna. Aquí al palpar, lo que se encuentra generalmente es pues el dolor a la palpación de la parte profunda del tendón, justo en la inserción del polo inferior de la rótula, y también puede presentarse que al palpar el músculo cuádriceps lo encontremos atrofiado o con poco tono, es decir, como si estuviera pues más aguadito de lo normal. Ahora, en cuanto a las pruebas específicas que se pueden realizar para diagnosticar la tendinopatía rotuliana, existe una prueba que se conoce como prueba de provocación del dolor. Esta consiste en que el paciente realice una sentadilla eh, con una sola pierna y va a llevar la flexión a 30 grados con una sola pierna y con la otra rodilla, esta debe de estar extendida. También nosotros podemos pedirle al paciente que de manera repentina y rápida contraiga el cuádriceps, es decir, que trate de apretar el músculo que se encuentra en la parte anterior de la pierna, y si esto con la rodilla extendida hay dolor, puede ser indicativo de una tendinopatía patelar. En cuanto a las pruebas complementarias, estas pues solamente, como su nombre lo dice, se utilizan para complementar el diagnóstico, para asegurarlo y para ver qué tan dañado está el tendón. Sin embargo, el diagnóstico pues debe de ser clínico principalmente, y después podemos mandar al paciente a que se realice una ecografía o una resonancia magnética. Estas pruebas generalmente pues solamente nos ayudan a saber cómo está el tendón en este momento, si está engrosado, si tiene degeneración tisular y qué tan degenerado está el tendón, para que de esta manera nosotros podemos adaptar el tratamiento al estadio en el que se encuentra la tendinopatía. Ahora, también esta tendinopatía puede clasificarse ya sea de acuerdo a la limitación funcional que esta tendinopatía produzca, o también de acuerdo a las pruebas diagnósticas, a las pruebas de imagen que se realicen en los pacientes. En este caso, tenemos una clasificación que se llama clasificación de Blasina, y esta es debido a en qué momento se presenta el dolor y qué tanto influye al momento de realizar las actividades o el deporte que practica el paciente. El grado 1 sería un dolor solamente cuando el paciente realiza deporte. El grado 2 sería dolor al comienzo de las actividades deportivas, y después, ya cuando termina de entrenar o de competir, desaparece el dolor y luego reaparece cuando ya está muy cansado cuando ya se presenta una fatiga muscular. Y el grado 3 sería dolor durante y después de la actividad,
y el paciente es incapaz de participar en actividades deportivas, es decir, ahí ya tuvo que dejar su actividad deportiva debido al dolor que está presentando. Y el grado 4 sería una ruptura completa del tendón. Tenemos otra clasificación. Existen varias clasificaciones para las tendinopatías patelares, pero esta la puse como ejemplo de una clasificación que se basa de acuerdo en las pruebas e imágenes que se realizaron anteriormente, ya sea el ultrasonido o la resonancia magnética. Y esta clasificación pues va de acuerdo al nivel en el que está degenerado el tendón o qué tan roto está el tendón. Entonces, en el grado 1 tenemos un tendón que no está roto, pero que sí presenta tendinosis y también edema. En el grado 2 tenemos una ruptura parcial de menos del 25% del grosor del tendón. En el grado 3 se presenta una ruptura parcial moderada que representa entre el 25 y el 50% del grosor del tendón. Y en el grado 4 ya es una ruptura parcial, pero severa de más del 50% del tendón. Y como parte también del diagnóstico fisioterapéutico para saber qué tan limitadas están las actividades de la vida diaria y actividades deportivas de los pacientes, podemos realizar un cuestionario que se conoce como VISA-P, que es un cuestionario para valorar qué tan graves son los síntomas que está presentando el paciente que presenta la tendinopatía. Este cuestionario se va a componer de 8 preguntas que van a evaluar el dolor del 0 al 10 y la mayor puntuación que puede presentar el paciente sería un 100, que sería pues ya una limitación grave en sus actividades, y pues la mínima sería 0, que pues ahí no está limitando nada al paciente. Entonces, tenemos una serie de preguntas que 6 son relacionadas a actividades de la vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos ¿cuántos minutos puede estar sentado sin que presente dolor? Y el paciente aquí nos dice cuánto tiempo puede pasar sin que él esté presentando ese dolor, o si le duele al bajar escaleras, si le duele al extender completamente la rodilla, y de esta manera ver cuál es la gravedad que está presentando el paciente con su tendinopatía. Y ahora, en cuanto al tratamiento fisioterapéutico, es importante recalcar que es muy importante bajar el nivel de carga que está manejando, porque a veces los deportistas suelen pues no querer dejar de entrenar y entonces no se disminuyen las cargas y el tendón, pues como lo vimos anteriormente, sí, se sigue afectando y pues no presenta una curación completa, y al contrario, se va haciendo más, se va agravando más la tendinopatía. Y bueno, aquí tenemos ciertos objetivos que queremos cumplir con los pacientes. Lo primero que se quiere lograr, y como objetivo general, pues es que el paciente tenga un retorno exitoso de las actividades de la vida diaria y también deportiva, si es que practica deporte, y pues que se minimicen las consecuencias de esta patología. En cuanto a los objetivos pues más específicos, tenemos disminuir el dolor que presentan los pacientes, contener el proceso inflamatorio que se está dando y pues aumentar la fuerza muscular para que de esta manera disminuyan los síntomas que se están presentando en la patología. Y el tratamiento de fisioterapia puede ir de 20 a 90 días hasta 12 meses en los casos en los que ya está más grave la tendinopatía, y también dependiendo el deporte en el cual está involucrado el paciente. Aquí tenemos como un esquema general de cómo se lleva a cabo el tratamiento fisioterapéutico. Se puede agregar una fase que sería una fase de manejo del dolor, sería la primera, como para disminuir la sensación dolorosa y que posteriormente pues podamos llevar a cabo una rehabilitación mediante el ejercicio terapéutico. Entonces, la fase 1 sería una fase de carga isométrica. En esta fase solamente se ponen al paciente ejercicios isométricos, es decir, en los que no hay movimiento como tal de la articulación, simplemente se realiza una contracción del músculo, se mantiene la contracción y posteriormente hay una relajación. Esta fase de carga isométrica
También se puede utilizar antes de entrenar o de alguna competencia. Bueno, esto en pacientes que no presenten una limitación importante, porque se ha demostrado que el ejercicio isométrico también puede tener un periodo de analgesia después de que se realiza. En cuanto a la fase 2, se trata de una carga isotónica que va a prevalecer los ejercicios excéntricos, los cuales tienen más evidencia para el tratamiento de las tendinopatías. En la fase 3 sería una carga de almacenamiento energética, y esta se realiza pues ya el paciente sin estar realizando competencias o sin estar en un periodo de entrenamiento, es decir, que se tiene que aislar de las actividades que realiza el paciente normalmente. Y la fase 4 sería una fase de regreso al deporte en el cual pues se va a poner ya más ejercicio encaminado a las actividades que realiza el deportista. Entonces, como primera fase, el objetivo que tenemos es reducir el dolor. En esta fase de reducción del dolor, vamos a primero eliminar los ejercicios de alta carga de entrenamiento. También reducir la frecuencia de entrenamiento a solamente 2 veces por semana, porque hay pacientes que se encargan de entrenar hasta 6 veces por semana. Entonces vamos a reducir el nivel de ejercicio que están manejando a solamente 2 veces por semana, y que sea pues un periodo no tan largo de entrenamiento. Las sesiones de entrenamiento, si por decir él entrenaba 2 horas, vamos a comenzar con media hora y después vamos a ir aumentando también el volumen de su entrenamiento. Y en cuanto a los métodos que podemos utilizar para provocar analgesia, serían los ejercicios isométricos, el hielo durante 15 minutos, y también podemos utilizar electroterapia, que sería la modalidad de TENS de 80 Hz, 50 milisegundos durante 20 minutos. Aquí las gráficas que puse del lado derecho son de estudios que se han realizado acerca de un tratamiento a base de ejercicios isométricos y de ejercicios isotónicos. Lo que se encontró aquí es que después de que se realizan los ejercicios isométricos, existe un tiempo de analgesia que dura hasta 45 minutos después de que se realizaron los ejercicios. Entonces, pues por eso se utiliza en esta fase de reducción del dolor los ejercicios isométricos. Aquí los ejercicios isométricos que podemos realizar son con pelota. En este caso tenemos del lado derecho una paciente eh, que está realizando ejercicio isométrico y está pues poniendo la pelota entre sus rodillas y los está apretando, mantiene la contracción y después relaja. También puede ponerse la pelota debajo de la rodilla, apretar hacia abajo la pelota contra la camilla y después relaja. Y estos son ejemplos de ejercicios isométricos que se pueden trabajar a las tendinopatías en una fase inicial de reducción del dolor. Bueno, aquí tenemos otros ejercicios isométricos que sería pues una contracción isométrica de cuádriceps al momento de que la paciente está sentada y trata de empujar, como si empujara la punta de su pie con la pared. Ahí mantiene la contracción y después relaja. Y también los ejercicios que son, por ejemplo, de estando de lado, subir pierna, mantener ahí 15 segundos y después regresar. Estos son pues ejemplos de ejercicios isométricos que podemos utilizar en la primera fase. Ahora sí, entrando de lleno como a la rehabilitación con ejercicio, la primera fase, como mencioné anteriormente, es la fase de carga isómica. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para poder iniciar con esta fase? Que el dolor sea menor o igual a 3 durante el ejercicio isométrico. Es decir, los ejemplos que puse anteriormente, que ya el paciente cuando lo realice, el dolor que sienta sea o igual a 3 o menos de 3. De otra forma, no podemos iniciar con estos ejercicios. Y la dosificación que se va a manejar aquí
es que el paciente realice 5 repeticiones de cada ejercicio, que mantenga la contracción durante 45 segundos y posteriormente tenga 2 minutos de descanso, y los ejercicios los va a realizar de 2 a 3 veces al día. Aquí, por ejemplo, tenemos trabajo en máquina, en el cual está realizando una extensión de rodilla y mantiene la contracción ahí 45 segundos, lo repite 5 veces. Posteriormente, que haga una sentadilla isométrica, igual tal vez no llegando a los 90 grados, como vemos en la imagen, pero que sí intente pues bajar lo más que pueda y que mantenga 45 segundos y después lo repita otra vez. Y bueno, estos son los ejemplos de ejercicios que podemos poner. También la sentadilla isométrica a 90 grados, ahí mantiene 45 segundos y así con cada uno. También los desplantes, pero manteniendo isométricamente, es decir, sin realizar el movimiento de las articulaciones, nada más manteniendo en esa postura. Después viene la fase de carga isotónica. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta para iniciar con esta fase? Esta fase se inicia cuando el paciente presenta ya un dolor menor a 3 durante el ejercicio isotónico. Es decir, que nosotros ya le ponemos a hacer un ejercicio en el cual sí hay movimiento de la rodilla y ya no le duele más de 3 en una escala del 0 al 10. Entonces, ahí podemos iniciar con la carga isotónica, que esta pues va a prevalecer la fase excéntrica de los ejercicios, que sería pues, por ejemplo, en el caso del desplante con peso, que baje en un segundo y que al momento de recuperar o de volver a la posición inicial, lo haga de manera lenta. Aquí la dosificación va a ser que realice de 3 a 4 sets, dependiendo cómo se va sintiendo el paciente, con una carga de 15 RM, es decir, que el paciente pueda realizar 15 repeticiones con su máximo peso. Pero aquí vamos a llevar a cabo de 8 a 12 repeticiones solamente. Y vamos a ir progresando el peso, vamos a ir aumentando el peso hasta que el paciente solamente sea capaz de sacar 6 repeticiones. Esta modalidad de ejercicio se va a realizar cada tercer día, es decir, un día sí, un día no, y hasta que el paciente llegue a una fatiga muscular. Aquí podemos progresar el movimiento empezando con una flexión de rodilla entre 10 y 60 grados hasta que el paciente pueda progresar y llegar a un ángulo de 90 grados al realizar la flexión de rodilla. Posteriormente tenemos la carga de almacenamiento energético aquí, que es lo que debemos tener en cuenta para poder iniciar con esta fase de entrenamiento. Que el paciente tenga una resistencia adecuada y coherente del otro lado, es decir, que ya vaya como emparejando la fuerza que tiene en una pierna con la otra y que el paciente también tenga una tolerancia a la carga con el ejercicio excéntrico, que es el que se realizó en la fase anterior, que tenga un dolor mínimo. Aquí la dosificación sería ir desarrollando progresivamente el volumen, que se refiere a cuánto tiempo realiza el ejercicio y cuántas series, cuántas veces a la semana, y luego la intensidad del ejercicio. Es decir, primero vamos a ir aumentando el tiempo de realización del ejercicio y después vamos a ir aumentando la dificultad de los ejercicios excéntricos. Aquí podemos realizar, por ejemplo, saltos, primero con las dos piernas, que lo realice hacia arriba y hacia el frente para que también vaya practicando lo de el aterrizaje y el tendón vaya soportando la carga de las exigencias que realiza en su deporte. También podemos tener, pues ya aumentar como el entrenamiento de la aceleración, es decir, que ya realice los sprints. También ir como que manejando la desaceleración, que es algo que se utiliza en muchos deportes, es decir, correr y detenerse súbitamente, primero con dos piernas y luego con una pierna. Y posteriormente, pues también la última fase sería la de regreso al deporte, en la cual, como
bueno, vamos a tener como criterios de inicio que el paciente tolere la carga de la progresión del ejercicio de almacenamiento de energía a, pues, ejercicios que ahora van a ser más encaminados hacia las actividades que realizan en su deporte, que los tolere de manera, que lo realice de buena manera y que no presente tanto dolor al realizar estas actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio que realizan las personas que practican voleibol y pues hay tanto cambios de dirección, desaceleraciones y pues ahí también ya están practicando con el balón que realmente utilizan en su deporte. Y aquí vamos a ir añadiendo progresivamente los ejercicios de entrenamiento, luego ya ejercicios como de competición, es decir, ya realizar pues como tal las actividades que realizan en las competencias y pues ya el paciente debe de tolerar un entrenamiento completo, pero esta fase pues no es tan fácil llegar a esta fase, sino que pues antes debemos de llevar a cabo todo lo que les mencioné y pues ya esta sería la última fase de regreso al deporte o las actividades que hacían antes de comenzar con el dolor de la tendinopatía. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, licenciada. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan útiles son estas banditas que se ponen debajo de la patela para ayudar al dolor? ¿Funcionan o no funcionan? Pues en muchos casos, bueno, lo que nosotros hemos visto en la clínica es que sí, bueno, sí ayudan, sí tienen cierto soporte para los pacientes, entonces sí son de utilidad, sobre todo en los pacientes que realizan cargas de ejercicio ya más fuertes. O sea, sí se pueden recomendar para las tendinopatías patelares. Sí, pero también es importante que no se cree como una dependencia de ellas, porque luego los pacientes ya no quieren dejarlas, porque con esas sienten pues mucho soporte. Entonces, pues se puede utilizar, pero también es como un auxiliar, no como tal algo que deba de usar para siempre. Solamente como en las fases en las que presenten más dolor y al Ok, momento o de... sea, sí se pueden utilizar, pero bueno, no hay que dejar el tratamiento, hay que seguir haciendo fortalecimiento y en cuanto el dolor remita, pues irlas dejando. Sí, lo principal es el tratamiento con ejercicio, que es pues, lo que más va a ayudar y más va a, pues más tiene evidencia en cuanto al tratamiento. Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿Si algún medicamento es útil para bajar el dolor mientras hacemos la fisioterapia? Pues en fisioterapia solamente tenemos como permitido eh, el uso de analgésicos y solamente si el dolor supera, o sea, que hayan utilizado medios físicos, por decir el hielo. Como primera opción tenemos el hielo y ya si el dolor persiste, el uso de analgésicos, solamente pues paracetamol, los antiinflamatorios, realmente como fisioterapeutas, ya es más a consideración del médico. Ok, muchísimas gracias. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Pues solamente el hacer conciencia que en las tendinopatías es importante bajar la carga de entrenamiento porque, como les mencionaba, muchas veces los deportistas no quieren dejar de entrenar, no quieren dejar de tener el ritmo que ya tenían y pues esto no nos ayuda en el tratamiento. Es importante ir progresando el ejercicio desde lo más bajito hasta que puedan realizar de nuevo sus actividades ya sin dolor. Sí, muy bien. Y pues también mencionar que las tendinopatías pueden hacerse crónicas muy fácilmente. Entonces, sí es recomendable que en cuanto empiecen con molestias acudan a un profesional para resolver el problema y no dejarlo pasar porque sí se hacen crónicas con mucha facilidad. Muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y nos vemos la próxima semana. Gracias.